Buenos días, mis queridos hermanos. Es un honor para mí estar con ustedes compartiendo de este culto familiar y también el gran privilegio de poder acompañarlos en el sermón del día de hoy. Como ustedes saben, y a los que no, aprovecho a comentarles, comenzamos una nueva serie referente al orden de la salvación, conocida por algunos de ustedes como el Ordo Salutis. Nuestra serie se titula Hoja de ruta para la vida y ya se han tocado dos sermones referente a esta nueva serie. El primer sermón referente a la elección, que hace referencia a cómo Dios, antes de toda la creación, escoge a un pueblo para sí mismo. El segundo sermón, llamado llamamiento eficaz, que significa cómo el Espíritu Santo nos convence para que nosotros podamos aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, de una manera feliz, alegre, anhelando todo esto. Hoy nos corresponde abarcar el tercer punto del orden de la salvación de nuestra serie, que lleva por título la regeneración. Para aquellos que están tomando nota o para aquellos que no están familiarizados con este concepto, me gustaría definirlo de la siguiente manera. Regeneración es una obra del Espíritu Santo por medio, ¿cierto? Transforma al hombre caído, lo restaura a una condición que le permite volver a tener una comunión con Dios. En palabras sencillas, es la renovación espiritual de la imagen de Dios en el hombre. Para que podamos analizar y observar nuestro punto de la regeneración, me gustaría invitarlos a que abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 15. No cierre su Biblia, manténgala abierta porque vamos a leer estos textos mediante vamos avanzando en nuestra predicación. Sí me gustaría mencionar que el tema de estos 15 versículos es cómo la salvación depende únicamente de nuestro Dios. Y para aquellos que están tomando nota, apunte los 3 puntos de este sermón. 1. La verdadera necesidad. 2. La verdadera salvación. Y 3. La verdadera comprensión. Nuestro primer punto, la verdadera necesidad, se encuentran en los versículos 1 al 3. Dice así: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nuestro relato nos cuenta de que una noche, mientras nuestro Señor estaba desarrollando su ministerio en Jerusalén, llega una visita sorpresa. Fue sorpresiva para los discípulos, para la gente que estaba ahí, a lo mejor alrededor de Jesús, pero no fue una visita sorpresiva para nuestro Señor, ya que Él lo conoce todo, ya que Él lo sabe todo, lo gobierna todo. Este relato nos entrega algunos datos de nuestro personaje, su nombre y su puesto religioso. Como ya hemos leído, su nombre es Nicodemo, que significa vencedor del pueblo, y su puesto religioso era de alto prestigio para el pueblo judío. Era un fariseo. El origen de esta palabra o de estos personajes aparecen en el reinado de Juan Hircano en los años 135 al 105 aproximadamente antes de Cristo. Los fariseos, mis hermanos, interpretaban, podríamos decir correctamente, muchos puntos doctrinales.
el decreto divino, la responsabilidad moral, el pensamiento de la vida futura, etcétera. También tenían personajes importantes de prestigio, reconocidos como Gamaliel, como Pablo, como Josefo. Sin embargo, estos hombres cometían un error increíble, tremendo. Hacían de la religión algo completamente externo. Se dice que ellos eran amantes de las escrituras, pero nosotros podemos darnos cuenta a través de las palabras de Cristo a lo largo de su ministerio que estos hombres no entendían el espíritu de las escrituras. Y les voy a dar un ejemplo. Un fariseo podía odiar profundamente a uno de sus hermanos, pero no sentía ninguna culpabilidad, porque ellos decían, a ver, los mandamientos dicen, no matarás. Y como yo no he matado, puedo estar tranquilo, sin ningún problema. Se nos dice que Nicodemo fue una noche, fue en la noche, porque quería una entrevista en calma, pacífica. No quería ser interrumpido. Nosotros también podemos saber cuando leemos los evangelios que mucha gente seguía a Jesús. Incluso en Marcos 2, la historia de un hombre que descienden del techo porque era paralítico. Justamente hacen esto porque estaba tan lleno que ellos no podían llegar a Jesús y se les ocurre la idea de bajarlos por el techo. Entonces, Nicodemo piensa y dice, yo creo que la mejor decisión es poder ir a visitar al maestro de noche para hablar tranquilamente. Y cuando llega Nicodemo delante de Jesús, le dice lo siguiente, sabemos que has venido de Dios como maestro. Nicodemo aquí está hablando por sí mismo, también está hablando por algunos miembros del Sanedrín y por la opinión popular. Nicodemo está diciendo, yo y otros que piensan como yo, sabemos que tú eres un profeta, sabemos que eres un maestro. Y esta convicción, la convicción de Nicodemo, es expresada en las siguientes palabras, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Nicodemo estaba convencido de que Jesús tenía que tener una relación estrecha, íntima, cercana con Dios, por todo lo que él había oído, por todo lo que él había visto. Él estaba convencido de que este personaje, Jesús, venía de parte de Dios. Y cuando termina Nicodemo esta sección de halagos, de reconocer a Jesús como un maestro, como un rabí, ¿cierto? Él está diciendo, yo soy un maestro, soy un fariseo, te reconozco a ti también como un maestro. Y aquí es súper curioso porque Jesús destruye la idea de la identidad racial que Nicodemo tenía. Nicodemo pensaba que como judío, pueblo escogido de Dios, ya estaba en el cielo. Ya no tenía que hacer nada más, porque él era un fariseo, un hombre que estudiaba las escrituras y las respetaba, según él. Y Jesús le responde una pregunta que Nicodemo no pregunta. Le dice, de cierto, te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Los fariseos pensaban que su nacionalidad, el ser judíos, el ser el pueblo de Dios, les aseguraba un cupo, un lugar en el reino de Dios. Por eso Jesús dejó claro que el primer nacimiento, o sea, el nacimiento natural, no les aseguraba un puesto en el reino. Que solo el nacer de nuevo, solo el ser regenerado, nos da una seguridad de nuestra salvación. Nicodemo se dirigió a Jesús como un rabí, como un maestro, de tú a tú. Pero Jesús le respondió como el que anuncia
y como aquel que da la nueva vida, como el Señor y el Salvador de la humanidad. Tener una nueva vida es lo que conocemos como regeneración. No es simplemente una reforma moral o una reforma religiosa, un cambio religioso, un cambio de vida. Jesús dijo claramente, mis hermanos, que sin vida eterna no se puede entrar o ser parte del reino de Dios. Un cambio moral, un cambio religioso no es suficiente. Debemos nacer de nuevo, debemos ser transformados, debe morir el antiguo yo para que nazca la nueva criatura y podamos imitar a nuestro Señor y Salvador. La verdadera necesidad que tenemos es ser regenerados por Dios. La verdadera necesidad que tenemos es una vida nueva, donde el egoísmo, el pecado y la búsqueda de los placeres pecaminosos sean abandonados por servir a Cristo con todo nuestro ser, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra vida, con nuestra familia, en cada área de nuestra vida. Muchas veces pensamos que porque antes nos comportábamos de una manera mala para la sociedad y ahora nos comportamos de otra manera buena para la sociedad, somos parte del reino de Dios. Pero aquí Jesús está demostrando que yo puedo saber mucho de la Biblia, que yo puedo ir todos los domingos a la iglesia o conectarme todos los domingos a ver el sermón, compartir textos bíblicos, escuchar predicaciones, ser un maestro de la Biblia y aún así no ser regenerados y no tener una nueva vida y no ser hijo de Dios. Por eso Mateo 7 dice, muchos dirán, Señor, Señor, y yo les diré, nunca los conocí. Nuestro segundo punto, la verdadera salvación, los versículos 4 al 8, dice así, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo no entiende, no está entendiendo las palabras de Jesús. Y pregunta, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? La respuesta de Nicodemo no necesariamente es por ignorancia, sino por pensar que Jesús se estaba refiriendo a una especie de cambio o de reforma solamente moral. Es claro, mis hermanos, que Nicodemo no está entendiendo la idea que está expresando Jesús sobre la verdad del nuevo nacimiento. En el Antiguo Testamento se mencionan las promesas de un nuevo pacto. Lo podemos encontrar en Deuteronomio 30, Jeremías 23, 31, 32, Ezequiel 11, etc. Y estos pasajes hacen hincapié o enseñan tres promesas fundamentales del nuevo pacto. ¿Cuáles? Uno, la unión o la reunión de Israel. Dos, la purificación y transformación espiritual del pueblo de Dios. Y tres, el reinado del Mesías sobre Israel y todo el mundo. En los tiempos de Jesús, cuando se desarrolla esta historia, la enseñanza común entre el pueblo judío era que los primeros dos aspectos de estas promesas ya se habían cumplido.
¿Por qué? Porque ellos veían a Israel reunido después del exilio de Babilonia y veían fuertes movimientos religiosos, fuertes movimientos espirituales con los fariseos, los cuales cumplían, según ellos, las promesas de la transformación espiritual. Es decir, lo único que estaban esperando era que llegara el Mesías, la venida de este Mesías, que iba a venir como un general de ejército a derrotar a los pueblos enemigos y gobernar la nación de Israel. Es por eso, mis hermanos, que la afirmación de Jesús sobre el nuevo nacimiento era tan extraña para Nicodemo. Él pensaba que el pueblo judío, por ser el pueblo escogido, ya tenía la salvación en sus manos y que solo estaban esperando al triunfante Mesías. Y Nicodemo, como si quisiera mostrar el carácter absurdo de las palabras que estaba diciendo Jesús, toma un caso extremo, un ejemplo extraño. ¿A quién se le ocurriría pensar que un hombre viejo realmente tenía que nacer otra vez? Nicodemo dice, no puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer, ¿verdad? Para Nicodemo, solo pensarlo le parecía una idea totalmente ilógica e imposible. Por eso Jesús le tiene que explicar nuevamente el nuevo nacimiento. ¿Qué es realmente el nuevo nacimiento? Y le dice, y de cierto te digo, es necesario nacer de nuevo. Cuando Jesús ocupa estas palabras, de cierto, o de verdad te digo, es para dar énfasis en lo que le va a decir, es tan importante, es tan verdadero, que tienes que estar atento. Esto es la verdad, debes nacer de nuevo. Jesús aquí fue enfático al decir que el hombre no necesita solo un cambio, sino una conversión radical. El hombre está muerto en delitos y pecados. Y un muerto no se puede levantar, un muerto no se puede limpiar, un muerto no se puede lavar porque está muerto. Por eso necesita un cambio radical, necesita ser regenerado para poder levantarse y tener una relación con Dios. Y le dice Jesús a Nicodemo, debemos nacer de agua y del Espíritu. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La clave para poder entender estas palabras, esta interpretación, se encuentra en el capítulo 1 de Juan, versículos 22, 26, 31, en Mateo 3:11, en Marco 1:8, en Lucas 3:16, donde se nos menciona que el agua y el espíritu aparecen juntos en relación al bautismo. Ahora, el ser bautizado con agua no es suficiente. Sin duda, este sacramento tiene mucha importancia como una representación visible y como un sello del pacto de nuestro Dios. Pero la señal debe ir acompañada de la obra purificadora del Espíritu Santo. Esto último, o sea, este cambio del Espíritu Santo en nuestras vidas, es lo indispensable para la salvación. No estoy diciendo que por ser bautizados somos salvos, porque hay muchos que han sido bautizados, pero nunca han sido regenerados por el Espíritu Santo, nunca han tenido una relación íntima con Dios. Un hombre puede desechar los viejos hábitos, los vicios, abandonar los deseos pecaminosos a los cuales se entregaba cotidianamente, conquistar malos hábitos, pero ningún hombre, ninguno de nosotros, ninguno de los que aceptó a Cristo o va a aceptar a Cristo como Salvador por sus propios medios
y méritos puede llegar a la salvación. Por eso Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Sin el nuevo nacimiento, sin este cambio en nuestras vidas, la carne contamina todas las obras de justicia. Por eso también la Escritura nos dice que nuestras obras, que parecieran ser justas, son como trapo de inmundicia delante de Dios, porque están manchadas por el pecado. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Porque cada uno de nosotros somos pecadores. Y vamos engendrando pecadores cada vez que un nuevo niño nace en esta vida. Querido hermano, querido amigo, nosotros creemos en algo que se llama la depravación total o corrupción radical, que nos trata de enseñar que todos nuestros pensamientos, anhelos, deseos, sueños, hábitos están corrompidos, están distorsionados, porque por naturaleza el hombre solamente piensa y desea lo malo. Solo podemos transformar esta idea cuando el Espíritu Santo nos regenera y nos transforma y nos entrega nueva vida. Jesús le dice a Nicodemo, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Porque Nicodemo una vez más estaba maravillando, sorprendiendo con la declaración de Jesús. Porque él, como la mayoría de los judíos de su época, creían que ellos ya tenían la transformación espiritual prometida en el Nuevo Testamento. Y es algo que nos pasa a veces a nosotros en la iglesia. Pensamos que los hijos de los cristianos, o por ir a la iglesia, ya tenemos la salvación, ya hemos sido transformados. ¿Y saben qué? Muchas veces la regeneración no ha llegado a nuestra vida. Podemos ser seres morales, seres que nos comportamos correctamente y cumplimos muchas cosas que aparecen en la Biblia, pero no hemos experimentado una relación íntima con nuestro Dios. No hemos experimentado una relación sana con nuestro Señor. Jesús le estaba demostrando que no tenía la salvación. Jesús le estaba demostrando a Nicodemo que por ser fariseo, que por ser judío, no significaba que ya era salvo. Él debía nacer de nuevo. No olvidemos a quién le está dirigiendo estas palabras. Nicodemo era un personaje reconocido, respetado, era un fariseo, era un maestro, parte del Sanedrín, que era el cuerpo gobernante de su época, que tenía autoridad, no era cualquier personaje. Estaba diciendo, es necesario que tú nazcas de nuevo, que me reconozcas como Señor y Salvador de tu vida. La verdadera salvación no es por méritos humanos. Jesús le dice a Nicodemo, tú no comprendes todo acerca del viento, pero ves los efectos. Así es justamente con el nuevo nacimiento. Jesús quería que Nicodemo supiera que no tenía que entender todo sobre el nacimiento, este nuevo nacimiento, para que lo pudiera experimentar. Lo que tenía que comprender era que por sus méritos, por ser judío, no podía llegar a la salvación, sino únicamente aceptando a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Debemos entender que necesitamos salvación, que necesitamos ser regenerados por Dios. Y la única forma de poder ser regenerados por Dios es confesando a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Es confesar el señorío de Cristo en cada área de nuestras vidas, en todo lo creado. Necesitamos una buena comprensión del sacrificio de Cristo. Es así como avanzamos a nuestro tercer punto,
los versículos 9 al 15, la verdadera comprensión. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puedes hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo seguía confundido. Y le vuelve a preguntar, ¿cómo puede hacerse esto? Estaba tan confundido en su pensamiento de que el nuevo nacimiento ya le había sucedido a él y a todo el pueblo judío, a todos los fieles de Israel, que era muy difícil pensar diferente y que le hicieran sentido las palabras de nuestro Señor. Y Jesús le dice lo siguiente, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Jesús reprendió a Nicodemo. Lo reprendió por no estar consciente de la necesidad y de la promesa de un nuevo nacimiento. Estas promesas fueron claramente expuestas en el Antiguo Testamento. Nicodemo conocía bien estos pasajes, eran estudiosos de la Biblia. Ellos sí sabían de la Biblia. El tema es que no la podían comprender. Lo que Cristo estaba hablando no era desconocido. En las Escrituras desde el comienzo habla de un cambio espiritual. Por eso le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes? Jesús estaba insinuando que él como maestro prominente, serio, respetado, debía saber de lo que él estaba hablando. Debía estar familiarizado con estos conceptos, con esta idea. Por eso le vuelvo a decir, entonces le dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Si Nicodemo no podía ver, comprender que necesitaba esta transformación espiritual, ¿qué más podía decirle Jesús? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Vuelve a decir Jesús a Nicodemo. Jesús aquí está dejando claro que Él puede hablar con autoridad sobre las cosas del cielo, porque Él es Dios. Nadie más puede, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Ningún hombre ha conocido los misterios de Dios, sino Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo. Y dice un texto que seguramente conocemos todos nosotros de memoria. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí Jesús hizo una notable declaración, explicando que la serpiente, que aparece en Números 21, versículos 4 al 9, era la imagen del Mesías y su obra. Era su representación. En el relato de Números, el pueblo fue salvado no por hacer algo, sino por simplemente mirar esta serpiente que era de bronce. Es parecido a lo que dice Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Podríamos estar dispuestos a hacer cientos de cosas para ganar nuestra salvación, porque como seres humanos queremos estar involucrados, porque no queremos depender
únicamente y solamente de Dios. Por eso Dios nos ordena que confiemos en Él, que lo veamos a Él. Porque, hermanos, nuestras obras no nos podrían salvar. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Nicodemo no había podido entender la enseñanza del nuevo nacimiento con las palabras de Jesús referente a lo que el profeta Ezequiel había enseñado y mencionado. Por eso ahora le estaba enseñando por medio de una historia con lo que había seguramente que había estudiado. Era algo familiar para él. La palabra levantado es un término usado para describir la crucifixión y la ascensión de nuestro Señor. En ambas ocasiones Él fue levantado. Y dice que a través de esto, Él no quiere que los hombres se pierdan, sino que puedan tener esta vida eterna. Y la idea de la vida eterna significa mucho más que una vida larga o que nunca termina. La vida eterna no significa que esta vida continuará por siempre, esta vida terrenal, sino que más bien es el tipo de vida disfrutando en la eternidad, en donde estaremos con nuestro Señor, en donde disfrutaremos de su reino, de su presencia. Lamentablemente, muchos de nosotros nos enfocamos solamente en esta vida y creemos que esta es nuestra vida final y nos preocupamos por lo que nos acontece solamente aquí y no miramos el futuro, no miramos esta vida eterna donde cada lágrima será consolada, donde cada tristeza será curada. Piensa en ese momento de dolor, en ese momento triste, en ese momento en donde las lágrimas cayeron, las fuerzas se fueron y pareciera que la vida no iba a continuar. Ahora piensa que todas esas cosas son pasajeras. Piensa que esa lágrima que has derramado en más de una ocasión va a ser consolada por Cristo mismo. Que ya no habrá dolor, tristeza, que ya no habrá pecado, que ya no habrá maldad, que ya no habrá enfermedad, que estaremos con Cristo. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué mejor que desear estar con nuestro Señor? Por eso que en el Padre Nuestro nosotros decimos que venga su reino, porque anhelamos su venida como cristianos. ¿Estamos preparados? ¿Estamos deseando realmente la venida de nuestro Señor? Si hemos sido regenerados, transformados, la deseamos con anhelo en nuestro corazón. Que Cristo venga y gobierne. Debemos tener una verdadera comprensión de quién es Dios, una verdadera comprensión de Cristo, una verdadera comprensión del Espíritu Santo. Para concluir, mis hermanos, querido oyente, la verdadera necesidad de nuestras vidas es el nuevo nacimiento, una vida regenerada por Dios. La verdadera necesidad no es el sueño americano. La verdadera necesidad es ser transformado por Dios. La verdadera salvación solo se encuentra en la persona de Cristo, en su vida, en su muerte y en su resurrección. No en nuestros méritos, no en nuestras fuerzas, no en que nosotros nos memoricemos versículos y textos, sino que solamente en Dios. Por eso cada vez que pecas, cada vez que fallas,
Cada vez que cometes errores, el Señor está con los brazos abiertos diciéndote, ven, aquí estoy, para ti, ya te he perdonado. ¿Y cuál debería ser nuestra actitud? Estar completamente agradecidos e ir a los brazos de nuestro Señor, sacudirnos, levantarnos y seguir en este camino. La verdadera comprensión de la salvación es poner nuestra mirada, nuestros ojos en Jesús y saber que no existe mérito alguno en nosotros, sino solamente reconocer a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Un cariñoso abrazo a la distancia a cada uno de ustedes. Oremos para dar término a nuestro sermón. Amado Señor, te agradezco por todo lo bueno que tú nos das. Agradecemos, Señor, el que tú un día nos llamaste, nos transformaste, Señor. Te agradecemos porque podemos estar aquí, Señor, y reconocerte a ti como nuestro Salvador, como el Padre, y nosotros tus hijos. A todos aquellos que aún no han tenido este privilegio de poder llamarte a ti, nuestro Padre, te pido que tú salgas a su encuentro, los convenzas de pecado y los hagas tus hijos. Gracias te damos, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.